acordáis cuando los teléfonos eran divertidos y no querían parecerse a nadie? Pues bien, hoy os traigo uno de esos móviles originales, diferenciales, que innovaron en el mercado y que con los años nadie ha sabido imitar. Os presento el LG GD900 Crystal, un teléfono que os va a sorprender. Coged buen sitio y disfrutad de la tecnología, guajes. Pues bien, empezando por su diseño, lo primero que cabe destacar es que era un terminal íntegramente construido en plástico, aunque como comprobaréis la apariencia era mucho más premium debido a los colores que utilizaba, estos plateados, cromados con reflejos muy bonitos. En mano hay que decir que era un terminal muy compacto, en aquella época no eran tan grandes como son ahora, y la verdad que se hacía muy cómodo de llevar en mano y en el bolsillo. Siguiendo con su diseño exterior, vemos que en su parte frontal tiene el altavoz para las llamadas, el sensor de proximidad, la cámara selfie y abajo unos marcos muy pronunciados. En aquella época no estaba de moda el tema de los marcos. Tenemos en la parte inferior con muy buen acabado los botones de llamar y colgar, el botón de menú y encima en otro marco aún más anchote tenemos el logotipo de la compañía. También cabe destacar que llamaba mucho la atención el pantallón, entonces pantallón de 3 pulgadas. Recordemos que estamos en una época en la que los terminales más grandes tenían pantalla de 2,5 pulgadas. Si vamos a un costado vemos que en un lado tenemos, aunque no se vea muy bien, aquí tenemos dos botones de volumen que están juntos, también integrados en el marco que apenas los notas en el tacto. Abajo tenemos un botón para la cámara, algo muy habitual en aquella época y que se ha perdido con el tiempo y la verdad se agradecería que los móviles hoy en día también lo tuvieran. En la parte superior solo tenemos el botón de encendido, apagado, bloqueo. En el otro costado vemos que tiene la ranura para carga y auriculares, que como particularidad cabe decir que este terminal fue de los primeros con carga micro USB y a su vez el auricular tenía conector micro USB, no tenía conector de jack de 3,5. Y en su parte inferior vemos que no tiene nada más que una pestañita para quitar la tapa de la batería, que sí, como recordaréis, era muy habitual poder quitar la batería en estos años. Y en su parte trasera vemos que no tiene absolutamente nada más allá de una inscripción que pone Transparent y abajo otra vez el logotipo de la marca. Y diréis, ¿este terminal dónde tenía la cámara? ¿Dónde tiene más cosas de la parte de atrás? Pues bien, esto, la gracia os voy a enseñar desde adelante, y es que esta es la gracia de este terminal y por eso viene lo de Transparent. A la 3 vais a flipar, 1, 2 y 3. Aquí está la magia. Un terminal con teclado táctil, transparente y deslizante. Como veis es una maravilla, es súper innovador, súper bonito. Vemos que es transparente por ambos lados y vemos que cuando deslizas este teclado deslizante deja al descubierto una cámara de 8 megapíxeles, de la que hablaremos luego, un flash LED y un espejo que estaba también muy de moda para autorretratos. Pero una vez más vamos a lo que destaca este terminal, que es su teclado transparente, que se retroilumina y del que hablaremos en un rato. Bien, para empezar a hablar de la interfaz del terminal, lo primero que tenemos que hablar es de la forma de desbloqueo, que tenía dos formas. La primera, que era apretando el botón de arriba que os dije antes y manteniendo pulsado este botón. Y la segunda opción era ni más ni menos que, lógicamente, al ser un móvil deslizante, deslizando y ya estabas dentro. Pues una vez que lo tenemos desbloqueado, vamos a analizar la interfaz de este terminal. Se movía con una interfaz que se llamaba S-Class, típica de LG, y era muy bonita, muy llamativa, pero podíamos dividirla de tres formas. Lo primero eran los 4 escritorios principales. El primero, como vemos, tenía para añadir unos widgets favoritos. Y en este caso tengo música, la radio, que la verdad que viene muy bien, y para mensajes. En el siguiente escritorio, por cierto, vemos que las transiciones son en forma como de cubo, muy bonitas.
teníamos otros widgets que eran para la hora y para notificaciones, lo que eran las notificaciones de entonces, o sea, correo, SMS y demás, que la verdad era muy bonito, aunque sí es verdad que con el tiempo ha mejorado mucho. En el siguiente escritorio teníamos los contactos. Yo no tengo la SIM metida, con lo cual aquí no sale ningún contacto. Y el último escritorio era el escritorio multimedia, en el que podíamos añadir nuestras cosas de la galería favoritas, fotos, vídeos, música, etc. Vemos que abajo tenía 4 accesos rápidos para llamada, para contactos, para correo electrónico y para el menú principal, donde están ya todas las aplicaciones. Cabe destacar que tenía otro interfaz muy bonito, que si mantenías pulsado el menú de Home, lo que sería el Home, se activaba un cubo muy bonito, muy visual, la verdad que, como veis, una animación 3D muy llamativa, y simplemente elegías los escritorios que querías, pulsabas y ahí entrabas. Y ahora vamos al escritorio principal, en el que están todas las aplicaciones, y como vemos es un interfaz de iconos redondos que a mí personalmente me gustan mucho. Y cuentan que en aquella época se parecía mucho a los iconos de iOS, porque también comenzaba en aquella época. No me voy a cargar aquí a Iron Man. Bien, vemos que va dividido en categorías, que es comunicación, multimedia, herramientas y ajustes. Que siempre que queramos podemos apretar el botón pantalla de inicio y llegamos a la pantalla de inicio de nuevo. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, que es cómo va dividido. Pues bien, tenemos que en el menú de comunicación tenemos la entrada a contactos, la entrada al dial de llamadas, navegador de internet, SMS, correo electrónico, números marcados, números recibidos y demás, y hasta un acceso a Google, porque en aquella época ya se podía navegar por internet y ya podíamos tener acceso rápido al buscador. En el menú multimedia, lógicamente, teníamos todo lo que supone el entretenimiento, como es la música, la cámara de fotos, la cámara de vídeos, la galería, muy bonita, por cierto, ya lo veréis luego, gestor de archivos y juegos, que en aquella época eran juegos muy llamativos, que se manejaban con el acelerómetro, algunos eran táctiles y la verdad que eran muy entretenidos. En el menú de herramientas, que vendría a ser un poco como la navaja suiza de los móviles, como tenemos hoy en día en todos, lógicamente tenemos las alarmas, un organizador que vendría a ser la agenda, nuestras notas, un cronómetro, grabador de voz, que no todos los móviles lo tienen hoy en día, la calculadora, por supuesto, un reloj mundial, por si de repente te da por viajar y no sabes qué hora es, pues entrabas ahí directamente, ya lo tenías todo, y extras, que son aplicaciones, podías añadir archivos en Flash y demás, porque en aquella época no había sistema operativo ni aplicaciones para descargar, entonces tú tenías que descargar archivos en Java o en Flash. Y abajo teníamos el menú de ajustes, donde podíamos manejar los perfiles, que son el sonido, ajustes de pantalla, sabéis, calibración de brillo y demás, ajustes del teléfono, porque podéis elegir el fondo blanco, negro, lo que quisierais. Se me ha bloqueado, lo vuelvo a desbloquear. Bluetooth, no hace falta explicarlo, Wi-Fi, ajustes de llamada, ya sabéis, restringir números y demás. Conectividad, que esto vendría un poco para sincronizar con el ordenador por cable siempre, y ajustes de mensajería, multimedia y demás. Y se puede decir que esta interfaz era muy bonita, podías cambiarla, podías elegir un modo oscuro, pero yo siempre elegí el blanco, que me gustaba más. Y personalizando un poco más en el tema multimedia, vamos a entrar rápidamente en lo que sería, por ejemplo, en la galería. Por cierto, veréis que esta es una interfaz que, según girabas el móvil, te giraba la interfaz y veías todos los iconos en todas las filas, sin necesidad de tener que desplazarlos. Y ya que estamos aquí, vamos a volver a girarlo y vamos a entrar, por ejemplo, en la galería, que a mí me parece muy llamativa. Si veis, entráis en la galería normal, los tiempos de carga, la verdad, eran lentos, no son como ahora. Aquí no voy a hablar de especificaciones, de hardware, de memoria RAM ni memoria ROM, porque no tiene sentido. Sí es verdad que ese terminal tenía 4 GB de memoria interna, que no eran muchos. Ahora no serían muchos, en aquella época sí que eran una barbaridad. Y tenía para tarjeta de memoria hasta 64 GB. Y vemos que la galería tiene dos interfaces. Esta es la principal, en lista, como muchos de ellos, como muchos móviles que ya conocemos en aquella época. Y si girabas, se abría una interfaz todavía mucho más bonita, muy visual, 3D. Y ya que estamos aquí, vamos a ver un poco cómo se movía. Podías moverlo por
categorías. Vemos que puedes ir para arriba, para abajo, navegar, y lo girabas y de nuevo volvías al interfaz principal. Una cosa muy curiosa que tenía el teclado, que si bien solo pensáis quizás que es un teclado transparente y poco más, que no tenía más uso, sí es verdad que tenía mucho más uso, porque a través del teclado, que era táctil, podías deslizarte por todos los menús del teléfono como si fuera un trackpad de un portátil. Vemos que podemos movernos, entrar, y por ejemplo, yo que sé, para que veáis hasta qué punto podía ser manejable, podías entrar en la galería. Vamos a entrar en una foto cualquiera, por ejemplo, en esta misma foto, la giramos y aquí vemos que a través de esta interfaz podías hacer pinch to zoom desde el mismo teclado y moverlo para arriba, para abajo, y así mismo también podías mover, siempre que era un poco lento lógicamente, pero bueno, ya le dieron una funcionalidad extra que le daba más valor al teclado transparente. Vemos que también la pantalla táctil podemos manejar, volvemos para atrás. Y esto mismo también funcionaba en el navegador, que podrías manejar el navegador como si fuera, de hecho tenía como un ratoncito que lo podías mover como si fuera un portátil. Y la verdad que es uno de los valores de este teclado que, si bien es muy llamativo, no era solo algo estético, sino que también era funcional y a mí me tenía enamorado. Y para ir acabando esta pequeña retro review, vamos a hablar de unos aspectos destacados, que sería el tema de la cámara. Contextualicemos con aquella época. Hablamos de unos años en los que los móviles más top tenían cámaras de 5 megapíxeles y había unos poquitos con cámara de 8 megapíxeles, como es el caso de este. Así que sobre el papel, cuando tú oías los de 8 megapíxeles, pensabas que esta cámara iba a ser una cámara de la leche, que iba a hacer unas fotografías espectaculares. Pues qué va, nada que ver, la cámara era decepcionante, era muy frustrante y los resultados, como veréis luego al final, daban un poco de penita. Pero antes de nada vamos a ver un poco cómo se entraba en la propia aplicación. Como recordaréis, en el tema del diseño os comenté que la cámara estaba cubierta por el teclado deslizante, con lo cual lo primero que tendríamos que hacer lógicamente sería deslizar este bonito teclado, que bonito es que me siguen fascinando cómo se ilumina. Dejar la cámara al descubierto, y una vez que la dejamos al descubierto tenemos dos formas de acceder a la cámara. La primera era desde el propio menú, vemos que teníamos el acceso al botón de cámara, o bien si no, desde el botón asignado a ello que tú mantenías pulsado un par de segundos y ya estabas en la cámara. Una vez ya dentro de la cámara, analizamos un poco la interfaz básica y la interfaz sencilla que tenía. Bueno, vemos que tenía tres botones que se veían a simple vista, que serían perdón, que lo coja de alguna forma para que no se me caiga, serían el botón de dar hacia atrás, una pequeña pestañita para cambiar entre modo foto y modo vídeo. Vamos a ver cómo funcionaba. Simplemente tenías que deslizar, entras en el modo vídeo, animación muy lenta como veréis, pero en aquella época es lo que había. Volvemos al modo fotografía y el botón de galería, y un poco profundizando en el menú un poco más profundo de la cámara, vemos que tenía cuatro botones aquí, simplemente pulsando la pantalla, que sin entrar a profundizar mucho más, vamos a hablar un poco de la interfaz propia que tenía, que me parecía muy llamativa. Entramos y vemos que entrando aquí se activaba como una ruedita tipo cámara profesional, que la verdad me parecía muy bonito. Vemos cómo se movía, cómo se deslizaba, y me resultaba la verdad muy atractivo. Me recordaba un poco a lo que años después hizo Nokia con los Lumia, la Lumia cámara. La verdad que me gustan estas interfaces que simulan un poco cámara profesional. Pero bueno, de nada se debía tener esta interfaz, estos ajustes pro, entre comillas, porque no eran tan pro como son ahora, porque luego el resultado final, la verdad que era lamentable. Y como veréis, os voy a poner unas muestras de lo que era capaz esta cámara, bueno, más bien de lo que no era capaz, porque yo creo que os servirá un poco de muestra para que entendáis lo mala que era esta cámara en aquella época. Así que os dejo con unas pruebas de cámara y ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido.
Pues hasta aquí esta pequeña retro review de este móvil tan diferente, tan innovador, tan diferencial. Un móvil que espero que os haya gustado tanto como a mí me gustó en su día y como me sigue gustando a día de hoy, porque pasarán los años y seguiré diciendo que es uno de los móviles más bonitos que han pasado por mis manos. Si os ha gustado este tipo de vídeos, ya os adelanto que traeré más contenido del estilo al canal. Así que ya sabéis, si os molan las retro reviews, hacedmelo saber en el cajón de comentarios. Si el vídeo os ha gustado mucho, dadle un buen like. Si os ha gustado mucho, suscribiros. No olvidéis dar a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, guajes.